Buenas noches, hermanos. Compartimos en el nombre del Señor Jesucristo este tema que espero sea de bendición para ustedes, que lleva por título El falso profeta. Y como siempre acostumbro, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Padre eterno, venimos delante de ti reconociendo que tu palabra es verdad, que Cristo es suficiente y no necesitamos añadir ni quitar nada a lo que tú has revelado. Abre nuestros ojos espirituales, guarda nuestro corazón del engaño, afírmanos en la fe que una vez fue dada a los santos. Que este mensaje no produzca temor, sino discernimiento, no soberbia, sino fidelidad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dice, vamos a empezar diciendo que no todo, hermanos, lo que parece cordero viene de Dios. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí el apóstol Juan no ve un monstruo, ve algo aparentemente que es manso, espiritualmente aceptable, moralmente correcto y religiosamente atractivo. El mayor engaño del fin no será la persecución, sino la seducción espiritual. Escuchen ese término, seducción espiritual. Jesús ya lo había advertido, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Aquí la pregunta clave no es ¿habla de Dios?, sino ¿qué hace con Cristo? ¿Quién es el falso profeta según la Biblia? Y la Escritura define su función, pero no su nombre. Ahorita hay mucha especulación, hay gente que dice que es fulano tal, mengano, el otro por allá, el príncipe no sé qué. Pero hermanos, esos son solo teorías conspiranoicas de la conspiración. No es un ateo, es profundamente religioso y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Eso nos lo dice Apocalipsis 13:12. Entonces tenemos que el falso profeta promueve adoración, lo cual es bueno, ¿verdad? Pero ¿a quién? ¿A quién se le está adorando? Usted sabe que Satanás se viste como ángel de luz y engaña a muchos. Y la gente hoy en día adora a la creación y no al Creador. Habla de espiritualidad, usa lenguaje moral y de paz, pero desvía la verdadera adoración. Esas desviaciones hacia lo que el hombre ve. Pero nosotros, dice la Escritura, que andamos por fe y no por vista, porque Dios es espíritu, Juan 4:24. Entonces tenemos que comunicarnos de espíritu a espíritu, y por eso a veces nuestro espíritu gime y clama, Abba Padre, cuando estamos en esa presencia delante del Señor, que sentimos ese gozo maravilloso. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, y uno deseara que esos momentos no terminen, sino que sigan y sigan y sigan, y estar ahí en su bendita presencia. No actúa solo el falso profeta, ¿verdad?
se sirve de un sistema de poder, o sirve más bien a un sistema de poder. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Apocalipsis 13:12. Eso nos muestra una cosa, que es religión más política, espiritualidad más control y fe instrumentalizada. Cuando la religión deja de confrontar el poder, comienza a legitimarlo, deja de ser de Dios. Cuando uno no es confrontado, es muy fácil vivir, porque se sigue en el estilo de vida que lleva a la perdición, ¿verdad? Y todos sabemos que para llegar a la vida eterna tenemos que darle la espalda a ese estilo de vida y ir a la puerta estrecha y el camino angosto que conduce a la vida eterna, porque la otra puerta es ancha y el camino espacioso y es muy fácil entrar, y ese camino está adornado de pecado y muy fácil de alcanzar. Entonces ahí nos perdemos. Su señal principal de este individuo falso profeta es negar la suficiencia de Cristo. Para nosotros, los cristianos, Cristo es totalmente suficiente. No hay que agregarle nada más. Y aquí está el corazón del engaño, ¿verdad? Por ejemplo, en 1 Timoteo 2:5 nos dice la Escritura: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, cualquier sistema que diga Jesucristo o Cristo más rituales, Cristo más mediadores, Cristo más tradición, Cristo más obras humanas, lo que está haciendo es negando a Cristo, aunque lo nombre. Aunque usted lo esté nombrando, si usted le suma a Cristo más cosas que tú tienes que hacer para alcanzar la salvación, están negando la suficiencia de Cristo. La unidad religiosa sin verdad es una apostasía profetizada. La Biblia sí habla de una unidad, pero no como la del mundo. Jesús oró por esa unidad en la verdad, y él decía ahí en Juan 17:17: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la única verdad con que usted, hermano, y yo contamos hoy, y es la palabra de Dios. Jesús nunca oró por unidad doctrinal falsa, ni oró por paz sacrificando la verdad, ni por fraternidad sin arrepentimiento. El apóstol Pablo advirtió de una apostasía religiosa global. Y él decía: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Según de Tesalonicenses 2:3. Apostasía no es ausencia de religión, es religión sin Cristo revelado. Está bonita esa frase, ¿verdad? Religión sin Cristo revelado. La apostasía en la Biblia, hermanos, se define como un alojamiento deliberado de la fe. Es el rechazo que usted y yo hacemos conscientes de lo que una vez se creyó y a lo cual estamos renunciando voluntariamente y completamente, ¿verdad? Como que ya no queremos más saber de eso que una vez lo aceptamos como verdad y que después estamos diciendo que no lo es. El peligro no es el diálogo, sino la sustitución. El falso profeta nunca te va a decir Cristo no existe. Eso no lo va a decir, sino te va a decir que Cristo es uno entre muchos, como algunas religiones, ¿verdad?, que dicen que Cristo era solamente un profeta, o que Cristo era el Hijo de Dios, pero no era Dios, que Cristo no es suficiente, que tienes que agregarle a la cruz el purgatorio, por ejemplo.
Pero Juan 14:6 está muy clarito la palabra de Dios ahí, porque él mismo, Jesús nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y esto no es arrogancia, es revelación divina. Un sistema espiritual global. Babilonia, Babilonia religiosa. Apocalipsis 17 nos habla de la gran ramera. Y da unas características, hermano, ese capítulo 17 de la gran ramera, que todo apunta a una religión muy, muy conocida y muy tradicional. No vamos a mencionar el nombre, pero dice que con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. No es una mujer literal, es un sistema espiritual, hermanos. Un sistema seductor, influyente, multicultural, global. Babilonia siempre ha mezclado lo santo con lo profano. ¿Y qué caracteriza a Babilonia espiritual? Vamos a verlo, hermanos. Confunde la gracia con las obras. Cambia revelación por traición. Sustituye arrepentimiento por tolerancia. Predica paz sin cruz. Y la palabra de Dios nos dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Apocalipsis 18:23. Por lo tanto, el llamado de Dios sigue siendo el mismo, nunca ha cambiado el Señor. Lo que Él dijo, lo dijo una vez y para siempre. Su palabra es viva y eficaz. Fue escrita, vive y permanece para siempre. Yo, el Señor, no cambio. Entonces, hermanos, dice, por ejemplo, Apocalipsis 18:4: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿De quién tenemos que salir? Usted que está escuchando este mensaje, piénselo muy bien. ¿Dónde te estás congregando? ¿Dónde estás yendo? ¿Tu iglesia predica a Jesucristo? ¿O predica bendecido, prosperado y victoria? Tenemos que estar muy atentos, hermanos, a discernir lo que es verdad y lo que es mentira. No dice reformen Babilonia, dice salgan. Y si dice salgan, es una orden. Y no te puedes quedar ahí, tienes que salir. Tienes que salir, hermanos. Tenemos que ser más espirituales y menos religiosos. ¿Y cómo aplicamos todo lo que hemos dicho a la iglesia verdadera? El verdadero creyente no negocia a Cristo. Jesús es todo para nosotros los cristianos. Nosotros no vamos a negociar a Cristo. No lo vamos a achicar. Más bien lo vamos a agrandar. Y le vamos a decir a la gente que Él mora aquí en nuestro corazón, pero que tú tienes que abrir esa puerta cuando Él toca y llama, y decirle: sí, Señor, ven, entra en mí, y yo te recibo como mi Señor. Tú mandas y gobiernas en mi vida. Otra característica es el discernimiento antes que la emoción. Nosotros la mayoría de veces hemos sido muy emocionalistas, pero no todo lo que une multitudes suena amoroso y promueve paz, ni viene de Dios. Entonces tenemos que permanecer firmes hasta el fin. Y todo aquel que permanezca hasta el fin será salvo. O más el que persevere hasta el fin, dice, será salvo. Mateo 24:13. Por lo tanto, hermanos, todos concluimos
que Cristo es totalmente y verdaderamente suficiente. La iglesia de hoy en día, la iglesia, hermanos, que nos reunimos en todas las iglesias, que no son 80,000 o 70,000 sectas, como se dice por ahí, sino que son 80,000 o 100,000 iglesias, pero todas tienen una sola Biblia, que es la palabra de Dios. Y en ella nosotros nos edificamos. Esa es la palabra que nos da el conocimiento a nosotros para obtener la llave de abrir la puerta al reino de los cielos. Y Cristo es la puerta. Él dice, Él es la puerta. Entramos y salimos y hallaremos pastos. Él nos lo dice. Entonces, no necesita nuevas alabanzas religiosas, nuevas revelaciones. Necesita volver a proclamar la iglesia, consumado es. Solamente Cristo. Hechos 4:12 dice que no hay ningún nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino Jesucristo. Hechos 4:12. Consumado es, Juan 19:30. Cristo perdona, Cristo liberta, Cristo sana, Cristo salva, Cristo justifica, Jesucristo nos reconcilia, y Cristo es para mi vida y para tu vida totalmente suficiente. No se les olvide esos, hermanos. No sabemos quién, sospechamos de dónde va a salir el falso profeta. Al menos los teólogos pueden decir lo que quieran, pero yo digo que el falso profeta va a salir de la unión de las tres religiones más grandes del mundo, que es el judaísmo, el catolicismo, y catolicismo y el islam. Son las tres religiones más grandes del mundo. Yo no puedo decir cristianismo, porque el cristiano el verdadero cristiano tiene una relación con Dios. No se deja guiar por mandamientos de hombre. Y la mayoría de religiones eso es lo que tienen. Teorías, conclusiones, interpretaciones, pensamientos y muchas cosas añadidas a la palabra de Dios que no son de Dios. Son criterios personales. Entonces, ahí va a salir el falso profeta de esas tres religiones. No sabemos quién es, ni de cuál país va a surgir. Hay muchas teorías, y eso lo podemos comentar un día de estos. Al evangelista Ramón, que le gusta este tema, lo invito a que grabe y participe. Y bueno, nos despedimos con una oración, como siempre. Alrededor de 20 minutos dura cada participación. Señor, guárdanos del engaño religioso que se va a dar en los tiempos del fin. Afírmanos en tu verdad, danos ese discernimiento que necesitamos para separar lo malo de lo bueno, y un amor profundo por nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Que no nos deslicemos hacia una fe cómoda, una fe sin esfuerzo, una fe ahí sentados calentando bancas, sin salir a evangelizar, sin decir a la gente que Cristo Maranatá, Cristo viene pronto, que ya las señales se están dando y se seguirán dando, que todo lo que está pasando en el mundo nos dice que Cristo puede venir hoy mismo, o mañana, o dentro de una semana, un mes, o un año, no sabemos, pero que es pronta su venida, lo es, hermanos. Así que tenemos que estar preparados como las 10 vírgenes prudentes, con las lámparas llenas de aceite, con el Espíritu Santo morando plenamente en nuestro corazón. Padre, que permanezcamos más bien fieles hasta el fin, y a ti sea la gloria,
A ti sea el poder, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.